Casi 6 de cada 10 hombres notan que su cabello retrocede en las sienes antes de cumplir 30 años. Y sin embargo, casi ninguno se hace la pregunta correcta. La mayoría mira ese punto en la frente que antes tenía cabello y ahora no. Y repite la misma frase que escuchó toda su vida. Es la edad, o peor, es la genética de mi padre. No hay nada que hacer. Esa frase es cómoda porque cierra la conversación, pero cierra la conversación equivocada, porque lo que está pasando en esa zona exacta de tu cabeza, en esas dos entradas que se dibujan como una V en la parte alta de la frente, no es lo mismo que le pasa al resto de tu cabello. No es un envejecimiento generalizado del cuero cabelludo. Es algo mucho más específico, mucho más localizado y mucho más entendido por la ciencia de lo que la mayoría de los hombres imagina. La industria que vende soluciones para la calvicie no quiere que sepas esto, porque si lo supieras, dejarías de comprar promesas genéricas y empezarías a exigir explicaciones concretas. Vamos a empezar por el final, porque merece la pena decirlo antes de explicarlo. Tus entradas no aparecen porque tu cuero cabelludo esté envejeciendo más rápido que el resto de tu cabeza. Aparecen porque esa zona específica de tu cabeza responde de una forma distinta a una hormona que circula por todo tu cuerpo por igual. La hormona es la misma en todas partes. La respuesta, no. Piensa en el momento exacto en que lo notaste. Puede que fuera una fotografía tomada desde arriba, en una boda o una reunión familiar, donde la luz cayó justo sobre la parte alta de tu frente y reveló algo que el espejo del baño, con su ángulo de siempre, nunca te había mostrado. Puede que fuera un comentario de alguien cercano, dicho sin mala intención, algo como ya se te empieza a ver la frente más grande o te está quedando como tu tío. Ese comentario no dolió por lo que decía, dolió porque confirmó algo que ya sospechabas y que no querías nombrar todavía. Y entonces empieza la búsqueda de respuestas, que casi siempre termina en el mismo lugar. Es hereditario. Lo sacaste de tu padre o de tu abuelo. No hay mucho que puedas hacer, salvo aceptarlo o gastar una cantidad considerable de dinero en soluciones que prometen resultados espectaculares. Pero esa explicación, aunque suene definitiva, deja fuera la parte más interesante de la historia. Y la parte más interesante es esta. ¿Por qué justamente ahí, en esas dos zonas de las sienes, y no en la nuca, ni en los lados, ni en la parte baja de la cabeza? Vale la pena detenerse un momento en esta pregunta, porque es la que casi nadie se hace en voz alta. Si realmente fuera solo un asunto de edad, el cabello debería adelgazarse de forma pareja en toda la cabeza, como ocurre con otros signos del paso del tiempo. La piel pierde elasticidad de forma generalizada, no solo en un punto específico de la cara. Pero eso no es lo que ocurre con las entradas. El cabello de los lados, encima de las orejas y el de la nuca, en la gran mayoría de los hombres, se mantiene prácticamente intacto durante toda la vida, incluso en hombres que terminan con una pérdida de cabello considerable en la parte alta de la cabeza. Esa diferencia tan marcada entre una zona y otra es, por sí sola, una pista enorme de que no estamos hablando de un envejecimiento uniforme, sino de algo mucho más localizado y específico. La respuesta empieza con una hormona que probablemente ya conoces de nombre, la dihidrotestosterona, conocida en el mundo científico simplemente como DHT. Esta hormona se produce cuando una enzima llamada 5-alfa reductasa transforma la testosterona que circula en tu cuerpo en una versión más potente y más agresiva con los folículos capilares sensibles a ella. Hasta aquí, nada distinto entre un hombre y otro. Todos los hombres adultos producen testosterona, y todos producen en mayor o menor medida esta enzima que la convierte en DHT. Lo que cambia, y lo que realmente explica por qué tus entradas avanzan mientras que el cabello de la nuca se queda exactamente igual año tras año, es la cantidad de receptores de andrógenos que existen en cada zona de tu cuero cabelludo. Un estudio publicado en la revista
Journal of Investigative Dermatology, firmado por los investigadores Sawaya y Price, comparó biopsias de folículos capilares tomadas de la zona frontal y de la zona occipital, es decir, la nuca, en hombres y mujeres con pérdida de cabello de patrón hereditario. El hallazgo fue contundente. Los folículos de la zona frontal tenían niveles mucho más altos de receptores de andrógenos y de la enzima 5-alfa reductasa que los folículos de la nuca. La nuca, prácticamente, no tiene receptores relevantes para esta hormona. Por eso es la zona que se usa como donante en los trasplantes capilares. No porque el cabello ahí sea más fuerte en general, sino porque esa zona específica es prácticamente sorda a la señal hormonal que está debilitando tu frente. Dicho de otra forma, no es que tu cuerpo tenga demasiada DHT circulando, es que tu frente escucha esa hormona con un volumen mucho más alto que el resto de tu cabeza. Dos hombres pueden tener niveles de testosterona idénticos en un análisis de sangre, y uno de ellos desarrollar entradas marcadas mientras el otro conserva su línea de nacimiento intacta. La diferencia no está en la hormona, está en cuántos receptores tiene cada folículo para recibirla. Y eso sí que se hereda, aunque de una forma mucho más específica de lo que la frase genérica es genético logra transmitir. Y aquí conviene detenerse un momento, porque hay algo que quiero preguntarte directamente y me encantaría que me respondas en los comentarios de este video. ¿En qué momento exacto notaste tú, por primera vez, que tu línea de nacimiento estaba cambiando? ¿Fue una foto, un comentario o simplemente un día frente al espejo del baño en el que la luz cayó distinto? Cuéntame en los comentarios, porque me gustaría leer cuántos de ustedes vivieron ese mismo momento de sorpresa que acabo de describir. Y si este video te está ayudando a entender algo que nadie te había explicado con esta claridad, dale a me gusta y suscríbete al canal, porque cada semana hablamos de mecanismos como este que la mayoría de la información en Internet simplifica demasiado. Ahora, sigamos con lo que ocurre después de que el receptor recibe la señal, porque ahí está la segunda parte de la historia, y es la parte que explica por qué el proceso avanza de forma gradual y no de un día para otro. Cuando la DHT se une a los receptores de andrógenos en el folículo, no lo destruye de inmediato. Lo que hace es alterar su ciclo natural de crecimiento. Cada folículo capilar pasa por fases, una fase de crecimiento activo, llamada fase anágena, que en condiciones normales puede durar varios años, y una fase de descanso mucho más corta. Lo que la DHT provoca en los folículos sensibles de la zona frontal es un acortamiento progresivo de esa fase de crecimiento activo. Cada ciclo es un poco más corto que el anterior, y como la fase de crecimiento determina cuánto y qué tan grueso llega a ser un cabello antes de caer, cada ciclo produce un cabello más fino, más corto y más débil que el ciclo anterior. Esto se llama miniaturización folicular, y es la razón por la que las entradas no aparecen de golpe, sino que avanzan como una sombra que se va corriendo lentamente. Primero el cabello de esa zona se vuelve más fino, casi como vello, antes de que notes que hay menos densidad. Por eso, cuando finalmente ves el retroceso con claridad en una fotografía, el proceso ya llevaba tiempo ocurriendo bajo la superficie, invisible al ojo casual, pero completamente medible en un análisis de densidad capilar. Hay otro dato que vale la pena mencionar aquí, porque desmonta otro mito bastante extendido. Mucha gente asume que las entradas se heredan directamente de la línea paterna, como si fuera un patrón simple. La realidad genética es más compleja. El gen del receptor de andrógenos que más influye en este proceso está en el cromosoma X, lo que significa que la genética que predispone a las entradas puede venir tanto de la línea materna como de la paterna, y probablemente de una combinación de varios genes, no de uno solo. Así que la próxima vez que alguien te diga que sacaste esto de tu papá, puedes responder que la ciencia todavía está mapeando de dónde exactamente viene y que probablemente sea una mezcla de ambos lados de tu familia. Hay todavía un tercer elemento que pocas veces se menciona cuando se habla de entradas y que merece su espacio aquí porque completa el cuadro: el papel del estrés sostenido en este mismo proceso. El cortisol, la hormona asociada al estrés prolongado, no actúa de forma aislada en tu cuerpo.
Existe evidencia de que niveles elevados y sostenidos de cortisol pueden influir en el eje hormonal general, incluyendo la disponibilidad de precursores que terminan convirtiéndose en testosterona y, por extensión, en DHT. Esto no significa que el estrés por sí solo cause tus entradas. Sería una simplificación tan incorrecta como culpar solo a la edad. Pero sí significa que un cuerpo bajo estrés sostenido, con un sueño de mala calidad durante meses o años, le da a ese mecanismo hormonal localizado un terreno adicional para expresarse con más intensidad. Es una pieza más del rompecabezas, no la pieza central, pero ignorarla dejaría la explicación incompleta. Esto también explica algo que muchos hombres reportan de forma anecdótica, sin saber por qué, que sus entradas parecieron avanzar con más rapidez durante alguna etapa particular de su vida, marcada por presión laboral intensa, cambios grandes o periodos largos de sueño interrumpido. No es casualidad ni imaginación tuya, es el mismo mecanismo hormonal de siempre, posiblemente acelerado por un contexto fisiológico que favorece una mayor disponibilidad de las hormonas involucradas en todo este proceso. Entonces, si el proceso empieza con un receptor hormonal hiperactivo en una zona muy específica del cuero cabelludo y se ve influido además por factores como el estrés sostenido y la calidad del sueño, la pregunta natural es, ¿hay algo que pueda interferir con esa conversación entre la hormona y el receptor, sin necesidad de alterar tus niveles hormonales generales? Aquí es donde entra un ingrediente que probablemente tienes cerca de tu cocina en este momento, aunque nunca lo hayas relacionado con tu cabello: el aceite de semilla de calabaza. La semilla de calabaza contiene una combinación de fitoesteroles, ácidos grasos y compuestos bioactivos que, según investigaciones en el campo de la fisiología reproductiva y dermatológica, tienen la capacidad de interferir con la actividad de la enzima 5-alfa reductasa, la misma enzima que convierte la testosterona en DHT. Es decir, actúa en el mismo punto exacto del mecanismo que acabamos de describir, no en la hormona en sí, sino en el paso intermedio que la convierte en su forma más agresiva para el folículo. El estudio más citado sobre este tema fue publicado en la revista científica Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine en el año 2014, realizado por un equipo liderado por la investigadora Cho, junto a varios colegas de una universidad surcoreana. Fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, lo que en términos simples significa que ni los participantes ni quienes medían los resultados sabían quién estaba recibiendo el tratamiento real y quién el placebo, evitando así cualquier sesgo en la interpretación. Participaron 76 hombres con pérdida de cabello de patrón hereditario de leve a moderada. Durante 24 semanas, un grupo recibió una cápsula diaria de aceite de semilla de calabaza y el otro grupo recibió un placebo idéntico en apariencia. Al finalizar el estudio, el grupo que recibió el aceite de semilla de calabaza mostró un aumento medible en el conteo de cabello, evaluado mediante fotografías clínicas estandarizadas, analizadas por un investigador que no sabía a qué grupo pertenecía cada participante, además de mediciones de grosor capilar y escalas de autoevaluación. El grupo placebo, en contraste, mostró un aumento mucho menor. Vale la pena decir esto con honestidad, sin exagerar. No fue una restauración completa ni una reversión total del proceso, y los propios investigadores señalaron que hacen falta estudios más largos y más amplios para confirmar el alcance real del efecto, especialmente en la zona frontal específica, ya que buena parte de los datos publicados se centró en la evaluación general de la densidad, más que en el retroceso frontal de forma aislada. Pero el hallazgo central se sostiene. Hubo una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo tratado y el grupo placebo, algo que no ocurre con ingredientes que solo funcionan por efecto placebo. Un estudio posterior, esta vez en modelo animal, y publicado también en una revista científica revisada por pares, exploró la aplicación tópica, es decir, directamente sobre la piel, del aceite de semilla de calabaza, y encontró que era capaz de revertir parcialmente el retraso en el crecimiento del pelo inducido por testosterona,
reforzando la idea de que el mecanismo de acción pasa por la inhibición de esa enzima que mencionamos antes, y no por una simple coincidencia estadística. Ahora, hablemos de cómo se usa esto en la práctica, porque aquí es donde la mayoría de la gente comete errores que anulan cualquier posible beneficio. El aceite de semilla de calabaza, que realmente contiene los compuestos activos estudiados, es el aceite prensado en frío, sin refinar, generalmente de color verde oscuro intenso y con un aroma marcado a semilla tostada. No estamos hablando del aceite de calabaza que se usa en la cocina para ensaladas de forma ocasional y que muchas veces ha sido procesado con calor o mezclado con otros aceites más económicos. Ese tipo de aceite, aunque no hace daño, tampoco concentra los fitoesteroles en la cantidad necesaria para generar un efecto medible. En el estudio clínico que mencioné, la dosis utilizada fue de 400 miligramos al día, tomados por vía oral, en forma de cápsula, durante un periodo continuo de 24 semanas, es decir, 6 meses completos. Si decides probar el aceite en cápsulas, ese es el rango que respalda la evidencia científica disponible hasta ahora. Si prefieres usar el aceite en su forma líquida, aplicado directamente sobre el cuero cabelludo en la zona de las entradas, la práctica más razonable es aplicar una pequeña cantidad, apenas unas gotas, con un masaje suave usando las yemas de los dedos, preferiblemente por la noche, dejándolo actuar mientras duermes y lavando el cabello por la mañana como de costumbre. El masaje en sí mismo no es un detalle menor. Estimula la circulación local, lo cual complementa el efecto del aceite sobre la enzima. El error más común que veo repetirse es la impaciencia. Las personas aplican el aceite durante 2 o 3 semanas, no ven ningún cambio visible y lo abandonan asumiendo que no funciona. Pero recuerda lo que explicamos sobre el ciclo del folículo. Cada fase de crecimiento dura meses, no días. Cualquier ingrediente, natural o farmacéutico, que actúe sobre este mecanismo, necesita al menos varios meses de uso constante para que el efecto se refleje en cabellos nuevos y visibles, porque estás trabajando con un ciclo biológico que tiene su propio ritmo, no con un interruptor que se enciende de inmediato. El segundo error frecuente es usar el aceite de forma irregular, unos días sí y varios no, lo cual interrumpe cualquier posible efecto acumulativo sobre la actividad enzimática. También es honesto decir que la respuesta varía de persona a persona. La densidad de receptores de andrógenos en tu frente específicamente, el punto exacto en el que te encuentras dentro del proceso de miniaturización y otros factores individuales como el estrés, la calidad del sueño y la alimentación general, influyen en qué tanto puedes esperar de cualquier intervención, natural o no. No existe una solución universal que funcione exactamente igual para todos los hombres, y cualquiera que te prometa lo contrario probablemente esté más interesado en venderte algo que en explicarte la realidad. Otro punto práctico que vale la pena aclarar. Al comprar el aceite, revisa que la etiqueta indique que fue extraído por prensado en frío y que no contenga mezclas con otros aceites vegetales más económicos. Una práctica común para reducir costos de producción que también reduce la concentración de los compuestos activos. Guárdalo en un lugar oscuro y fresco, porque este tipo de aceite es sensible a la luz y al calor, y puede oxidarse con relativa rapidez si se deja cerca de una ventana o de una fuente de calor en la cocina. Un aceite oxidado no solo pierde parte de su efecto, sino que puede generar irritación si se aplica sobre el cuero cabelludo. Si notas que el aceite cambia de color, se vuelve más claro o pierde su aroma característico, es momento de reemplazarlo. Algunas personas combinan la aplicación tópica con el consumo de las semillas de calabaza enteras como parte de su alimentación regular, ya sea como snack o agregadas a ensaladas y otras preparaciones. Esto no reemplaza la concentración que se obtiene del aceite o de las cápsulas estudiadas clínicamente, pero puede ser un complemento razonable dentro de una alimentación variada, sin que esto implique ninguna garantía adicional de resultado. Lo que sí puedo decirte, con la misma honestidad con la que hemos hablado durante todo este video, es que entender el mecanismo cambia la forma en que te relacionas con el problema.
Ya no se trata de una sentencia genética inevitable frente a la cual solo te queda resignarte, ni tampoco de una promesa milagrosa que borra años de proceso biológico en una semana. Se trata de un mecanismo hormonal localizado, medible, estudiado por la ciencia durante décadas, sobre el cual existen intervenciones razonables, con expectativas razonables, si les das el tiempo que biológicamente necesitan para mostrar resultado. Y antes de cerrar, quiero decir algo con la misma calma con la que empezamos esta conversación. Todo lo que compartí aquí viene de estudios reales, publicados en revistas científicas serias, y puedes buscarlos tú mismo si quieres profundizar. Los nombres de los investigadores y las revistas están mencionados a lo largo del video precisamente para que puedas verificarlo. Pero cada cabeza es distinta, cada historia hormonal es distinta, y si tus entradas te preocupan de verdad, lo más sensato que puedes hacer es conversarlo con un dermatólogo, alguien que pueda mirar tu caso particular y decirte en qué punto exacto del proceso te encuentras. Este video te da el mapa del mecanismo. La persona que puede leer tu caso específico dentro de ese mapa es un profesional, no un video de internet, por más estudios que cite. No te lo digo como una frase de cierre obligatoria, te lo digo porque de verdad importa. Un profesional puede descartar otras causas que a veces se confunden con esto, como problemas de tiroides o deficiencias puntuales, y puede decirte con precisión en qué fase del proceso estás, algo que ningún video, por bien documentado que esté, puede hacer por ti. La información que compartimos aquí sirve para que entiendas el por qué, no para que reemplaces una consulta cuando la situación lo amerita. Si llegaste hasta aquí, probablemente eres de los que prefiere entender el por qué antes de aplicar cualquier cosa a ciegas, y eso, sinceramente, ya te pone un paso adelante de la mayoría de los hombres que simplemente se resignan o gastan dinero sin entender qué están tratando de resolver. Nos vemos en el próximo video.